Hay historias que solo se cuentan al caer la noche, y Ecuador tiene algunas de las más espeluznantes. ¿Cuánto miedo puedes soportar? Leyenda 1. La viuda. En un remoto y pequeño pueblo de Ecuador, envuelto por una densa niebla que parecía nunca disiparse, se contaba una historia aterradora que los ancianos relataban con voz temblorosa. En las noches más oscuras, especialmente cuando la luna apenas asomaba entre las nubes, aparecía una figura misteriosa conocida como la viuda. Este espectro, vestido completamente de negro y con un largo velo que ocultaba su rostro, sembraba el terror en los caminos solitarios. La leyenda narraba que, muchos años atrás, la viuda había sido una mujer joven y hermosa que vivía profundamente enamorada de su esposo. Su felicidad parecía eterna, pero el destino tenía otros planes. Un día, el hombre la abandonó sin explicación alguna, dejándola sumida en la desesperación. La tristeza la consumió, y pronto, murió de dolor, jurando antes de exhalar su último suspiro que nunca descansaría hasta vengarse de los hombres que traicionaban a las mujeres. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por los caminos rurales, buscando a hombres solitarios, especialmente a aquellos con fama de mujeriegos o infieles. La viuda no busca compañía, su único propósito es castigar. Algunos afirman que al principio parece una mujer hermosa y vulnerable, perdida en la noche. Los hombres, creyendo que pueden aprovecharse de su supuesta debilidad, se ofrecen a acompañarla, ignorando las advertencias de sus mayores. Una noche, un hombre llamado Miguel, conocido por sus múltiples aventuras amorosas, decidió desafiar la leyenda. Caminaba por un sendero oscuro después de una fiesta, con una mezcla de valentía y arrogancia. De repente, entre la bruma, divisó a una mujer vestida de negro, llorando junto al camino. «Señorita, ¿está usted bien?», preguntó, acercándose con una sonrisa confiada. La mujer levantó ligeramente la cabeza, mostrando solo un destello de su rostro cubierto por el velo. Con una voz suave y melancólica, le pidió que la acompañara a casa. Miguel, pensando que esta sería otra conquista fácil, aceptó sin dudarlo. Mientras caminaban, comenzó a sentir un frío que calaba hasta los huesos, pero ignoró la sensación, creyendo que era efecto del alcohol. La mujer, siempre en silencio, parecía flotar en lugar de caminar, pero Miguel estaba demasiado distraído con sus propios pensamientos para notarlo. Finalmente, llegaron a un claro del bosque, donde la mujer se detuvo de repente. Miguel, confundido, le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. En cambio, comenzó a reírse suavemente, un sonido que rápidamente se transformó en un eco aterrador que llenó el lugar. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, la mujer levantó su velo, revelando un rostro cadavérico, con ojos hundidos y una sonrisa macabra que congeló la sangre en sus venas. Miguel intentó correr, pero sus piernas no le respondían. La viuda lo abrazó con una fuerza sobrenatural, y él sintió como su energía vital se desvanecía. Al amanecer, fue encontrado por unos campesinos, desmayado y con el cabello completamente blanco. Cuando recuperó la conciencia, apenas podía hablar. Su historia se convirtió en un recordatorio para los hombres del pueblo: nunca caminar solos en la noche y respetar a las mujeres. Se dice que la viuda sigue rondando los caminos de Ecuador, buscando nuevas víctimas. Aunque algunos afirman haber escapado de su abrazo mortal rezando con fervor, pocos se atreven a desafiar su leyenda. Leyenda 2. Cantuña, el hombre que engañó al diablo. En pleno centro histórico de Quito, se levanta la majestuosa iglesia de San Francisco, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Pero detrás de su imponente arquitectura se esconde una historia que ha pasado de generación en generación: la leyenda de Cantuña, un constructor indígena que logró burlar al mismísimo diablo. Cuenta la leyenda que Cantuña fue contratado para construir el atrio de la iglesia en un tiempo extremadamente corto. A pesar de ser un hombre talentoso y dedicado, sabía que no podría cumplir con el plazo establecido.
La presión lo consumía, y cada noche pensaba en cómo resolver su dilema. Una noche, mientras caminaba por el atrio incompleto, apareció ante él una figura oscura y ominosa, el diablo en persona. Con voz grave y seductora, le ofreció un trato. Yo y mis legiones construiremos el atrio por ti. A cambio, quiero tu alma. Desesperado, Cantuña aceptó, pero añadió una condición. La obra debía estar completamente terminada antes del amanecer. El diablo, confiado en su poder, convocó a sus demonios, que comenzaron a trabajar con una velocidad sobrehumana. Las piedras parecían colocarse solas, y la estructura tomaba forma ante los ojos asombrados de Cantuña. Pero mientras observaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Cuando faltaban pocos minutos para el amanecer y la obra estaba casi terminada, Cantuña corrió hacia una esquina del atrio y retiró una pequeña piedra de la construcción. Los demonios, confundidos, intentaron completar la tarea, pero el sol ya comenzaba a iluminar el cielo. El diablo, furioso, apareció ante Cantuña para reclamar su alma. Sin embargo, el astuto constructor señaló la piedra faltante y le recordó la condición del trato. La obra no estaba completamente terminada. Derrotado, el diablo desapareció entre humo y llamas, dejando a Cantuña ileso y con la obra prácticamente concluida. Desde entonces, los habitantes de Quito cuentan con orgullo esta historia, como símbolo del ingenio y la astucia de sus antepasados. Aún hoy, los visitantes de la iglesia buscan la piedra faltante, recordando la hazaña de Cantuña y su victoria sobre el mal. Leyenda 3. El Chuzalongo. En las zonas rurales de Ecuador, especialmente los pueblos rodeados de montañas y espesos bosques, se cuenta la espeluznante historia del Chuzalongo, un ser malévolo que acecha en los caminos oscuros. Su nombre evoca temor entre los campesinos, quienes aseguran que este ser, pequeño y grotesco, busca a mujeres que transitan solas, especialmente aquellas que han desobedecido las normas sociales o se han alejado del camino correcto. El Chuzalongo es descrito como un hombre diminuto, de apenas 1 metro de altura, con una cabeza desproporcionadamente grande y una mirada perturbadora. Aunque su aspecto es aterrador, su verdadera habilidad radica en su capacidad de transformarse en un hombre atractivo y seductor. Con esta forma, logra atraer a sus víctimas hacia lugares apartados, donde revela su verdadera naturaleza. Una noche, Marisol, una joven conocida por su espíritu independiente, decidió regresar sola a su hogar después de una fiesta en el pueblo vecino. Aunque su madre le había advertido sobre los peligros de caminar sola en la noche, Marisol desestimó las advertencias. Son solo cuentos de viejos, pensó mientras avanzaba por el sendero iluminado apenas por la luz de la luna. En el camino, se encontró con un hombre apuesto que parecía haber surgido de la nada. Vestía de manera impecable, y su sonrisa era tan encantadora que Marisol no pudo evitar sentirse intrigada. Él le ofreció acompañarla, y aunque al principio dudó, terminó aceptando. La conversación entre ambos fluyó de manera natural, y Marisol comenzó a sentirse cómoda, incluso halagada por la atención del extraño. Sin embargo, a medida que avanzaban, algo en él comenzó a inquietarla. Su sombra parecía moverse de forma independiente, como si tuviera vida propia, y su voz, aunque amable, tenía un extraño eco que hacía que su corazón se acelerara. De repente, el hombre se detuvo en seco. Marisol lo miró confundida, pero antes de que pudiera decir algo, él comenzó a reír. Su risa se tornó grotesca, y en un abrir y cerrar de ojos, su apariencia cambió. El hombre apuesto ahora era una criatura horrenda, el Chuzalongo. Su cabeza era enorme y deformada, y sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Marisol gritó y comenzó a correr, rezando con desesperación mientras el monstruo la perseguía. En su huida, tropezó y cayó al suelo, pero antes de que el Chuzalongo pudiera alcanzarla, un grupo de campesinos apareció con antorchas en mano, alertados por sus gritos. La criatura, al verse superada,
emitió un chillido agudo y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un olor a azufre. Marisol, temblando, les contó lo ocurrido a los campesinos, quienes la llevaron a casa y le recordaron la importancia de respetar las advertencias. Desde entonces, Marisol nunca volvió a caminar sola en la noche. La leyenda del Chuzalongo sigue viva en los pueblos de Ecuador, una historia que las madres cuentan a sus hijas para protegerlas de los peligros de la noche. Leyenda 4. La capa del estudiante. En la antigua ciudad de Quito, donde las calles empedradas y las iglesias coloniales daban un aire solemne al paisaje, vivía un joven estudiante llamado Sebastián. Su vida era un constante desafío. Hijo de una familia humilde, luchaba por mantenerse en la universidad, soñando con un futuro brillante. Pero sus ropas gastadas y su capa remendada lo hacían el blanco de burlas entre sus compañeros, especialmente aquellos que provenían de familias acomodadas. A pesar de las humillaciones, Sebastián mantenía la cabeza en alto. Era inteligente, trabajador y no permitía que las dificultades lo detuvieran. Sin embargo, había algo que lo atormentaba: su capa vieja y raída, que era su única protección contra el frío de las noches quiteñas. Una tarde, mientras estaba con un grupo de compañeros en una taberna, la conversación derivó en bromas sobre su aspecto. Uno de ellos, un joven llamado Luis, conocido por su crueldad disfrazada de humor, le lanzó un desafío. Sebastián, si tanto necesitas una capa nueva, ¿por qué no consigues una de las que usan los muertos? Se dice que los entierran con sus mejores prendas. Todos rieron, pero Sebastián intentó ignorarlos. Sin embargo, otro compañero agregó: te daremos una buena suma de dinero si tienes el valor de hacerlo. Solo tienes que traer una capa del cementerio y demostrar que no eres un cobarde. La oferta era tentadora. El dinero le permitiría comprar libros, ropa y alimentos, cosas que siempre escaseaban en su vida. Aunque dudó, la presión del grupo y su propia necesidad lo llevaron a aceptar el reto. Está bien, dijo, tratando de sonar seguro. Lo haré esta misma noche. Cuando cayó la noche, Sebastián se dirigió al cementerio. Sus amigos, entre risas y apuestas, lo siguieron hasta la entrada, donde lo despidieron con comentarios burlones. No tardes, Sebastián, que el frío te puede hacer compañía antes de que consigas la capa. Sebastián, armado solo con una pequeña lámpara de aceite y un cuchillo, se adentró en el oscuro cementerio. El lugar estaba envuelto en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el sonido de sus pasos sobre las hojas secas. El frío calaba hasta los huesos, pero él seguía adelante, decidido a completar el desafío. Encontró una tumba recién excavada. La tierra aún estaba blanda, y las flores frescas indicaban que el entierro había ocurrido recientemente. Con manos temblorosas, comenzó a cavar. Cada palada de tierra parecía un eco que resonaba en la oscuridad. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, logró abrir el ataúd. En su interior, yacía el cadáver de un hombre vestido con un traje elegante y una capa negra de terciopelo, exactamente lo que buscaba. Sebastián, intentando controlar su miedo, tomó la capa. Sin embargo, mientras intentaba colocársela sobre los hombros, algo extraño ocurrió. Sintió una fuerza que lo jalaba hacia abajo, como si la capa estuviera siendo sujetada por el cadáver. En su pánico, Sebastián dejó caer la lámpara, apagándola. La oscuridad lo envolvió, y los sonidos de su respiración acelerada eran lo único que podía oír. Intentó escapar, pero no podía moverse. Algo lo mantenía atrapado en el lugar. En su desesperación, clavó el cuchillo en el suelo para apoyarse, pero eso solo empeoró las cosas. Sentía como si una mano invisible lo sujetara con fuerza, impidiéndole huir. Pasaron las horas, y Sebastián no regresó. Sus amigos, que al principio habían reído y apostado sobre su valentía, comenzaron a preocuparse.
Decidieron entrar al cementerio para buscarlo. Cuando llegaron a la tumba, lo encontraron tendido junto al ataúd, muerto. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. La capa que tanto deseaba estaba sobre él, pero su cuerpo parecía frío y rígido como la misma muerte. Al examinar el lugar, se dieron cuenta de que el cuchillo que llevaba había quedado clavado en la capa, atrapándolo en el suelo. Probablemente, en su pánico, Sebastián creyó que algo sobrenatural lo sujetaba, y ese miedo lo llevó a la muerte. Desde entonces, la historia de Sebastián se convirtió en una advertencia en la ciudad. Se decía que quienes intentaban profanar las tumbas o tomar algo de los muertos estaban condenados a un destino similar. En las noches de luna llena, los más valientes decían escuchar el eco de pasos y murmullos en el cementerio, como si el alma de Sebastián aún vagara, atormentado por su osadía. Leyenda 5. María la Guagua. En los años oscuros de la época colonial, cuando las calles de Cuenca aún eran de tierra y el río Tomebamba corría limpio y sereno, llegó a la ciudad una joven llamada María. Venía de un pequeño pueblo en las montañas, con nada más que una maleta de ropa humilde y la esperanza de encontrar un futuro mejor. La vida en el campo había sido dura, marcada por la pobreza y la falta de oportunidades, pero María tenía una fuerza interna que la hacía soñar con días más brillantes. La ciudad, sin embargo, no era tan acogedora como María había imaginado. Pronto descubrió que no era fácil encontrar trabajo, especialmente para una joven sin educación ni conexiones. Durante semanas, recorrió las calles buscando cualquier ocupación, pero lo único que recibía eran miradas de desdén y portazos en la cara. Su belleza, sin embargo, no pasó desapercibida, y fue precisamente eso lo que atrajo a las personas equivocadas. Una noche, mientras vagaba por la Plaza San Francisco, un grupo de hombres borrachos la encontró sola. Aprovechándose de su vulnerabilidad, la atacaron brutalmente. María fue víctima de un abuso atroz que la dejó física y emocionalmente destrozada. Los días pasaron, y María, traumatizada, trató de seguir adelante. Pero el destino le tenía preparada otra prueba. Descubrió que estaba embarazada. La noticia fue un golpe devastador. Sabía que el niño que llevaba en su vientre era fruto de aquel acto horrible, pero también era su única compañía, su única esperanza de amor en un mundo que le había dado la espalda. María enfrentó su embarazo en soledad, sobreviviendo con lo poco que podía mendigar. Cuando finalmente dio a luz, el dolor y la pobreza la acompañaron. Su guagua, un pequeño niño de cabellos oscuros, se convirtió en el centro de su universo. Sin embargo, el destino no le permitió disfrutar de su maternidad por mucho tiempo. El bebé enfermó gravemente debido a las malas condiciones en las que vivían, y a pesar de los esfuerzos de María por salvarlo, murió en sus brazos una fría madrugada. La pérdida de su hijo fue más de lo que María pudo soportar. Algo en su mente se quebró, y el dolor la llevó a la locura. Incapaz de aceptar la ausencia de su bebé, decidió crear uno nuevo. Usando trapos viejos, hierbas y cualquier cosa que pudiera encontrar, fabricó un muñeco que, en su delirio, creía que era su hijo. Con el muñeco en brazos, María comenzó a recorrer las calles de Cuenca, llamándolo mi guagua con una mezcla de ternura y desesperación. La gente del pueblo comenzó a reconocerla, y aunque algunos sentían lástima por ella, otros la miraban con desprecio o miedo. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita, y su cabello desordenado y su ropa sucia hacían que muchos la evitaran. Cada noche, María pasaba horas caminando por las plazas y los callejones oscuros, susurrándole a su muñeco como si fuera un bebé real. A veces, se la veía sentada junto al río Tomebamba, cantándole canciones de cuna mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Los rumores sobre la loca de la guagua se extendieron por toda la ciudad. Un día, sin previo aviso, María desapareció. Nadie volvió a verla caminando por las calles ni escuchó su voz llamando a su guagua.
Algunas personas dijeron que la habían visto por última vez cerca del cementerio, mientras que otros creían que se había lanzado al río en un acto final de desesperación. Con el tiempo, los rumores se transformaron en una historia más oscura. Se decía que María no murió por su propia mano, sino que, debido a su estado de abandono, una rata gigante entró en su choza mientras dormía y comenzó a devorarla desde dentro. Según las versiones más macabras, el animal habría encontrado una forma de introducirse en su cuerpo por los intestinos, acabando lentamente con su vida. Aunque el cadáver de María nunca fue encontrado, algunos aseguran que, en noches de luna llena, su espíritu vaga por las calles de Cuenca, buscando desesperadamente a su hijo perdido. Los vecinos afirman que, si prestas atención, puedes escuchar sus lamentos y el sonido de sus pasos, arrastrando el muñeco de trapo por las calles empedradas. Además, existe una advertencia entre los habitantes de Cuenca: si encuentras un muñeco abandonado en la calle, no lo recojas ni lo lleves a casa. Dicen que María podría regresar, reclamando lo que considera suyo, y que su espíritu atormentado podría perseguirte hasta que le devuelvas a su guagua.